Les agradecemos la presencia y le damos la bienvenida a esta presentación en la Biblioteca Nacional del tomo 5 de la flamante obra completa de Enrique Pichón Rivière, publicada por la editorial Paidós. Serán oradores Fernando Fabris, responsable del establecimiento de la obra y autor de las introducciones; Ana de Quiroga, directora de la primera escuela privada de psicología social y discípula de Enrique Pichón Rivière; y Joaquín Pichón Rivière, psicólogo social, hijo de Enrique Pichón Rivière y colaborador en la gestión de esta obra completa. Esta actividad es organizada por el Instituto Argentino de Investigaciones Clínicas y Sociales y auspiciada por la Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina. Cuenta con la adhesión de instituciones científicas y culturales que reconocen en la obra de este gran maestro de la psiquiatría, la psicología y la psicología social argentina y latinoamericana una presencia fundamental e insoslayable. La presentación finalizará a las 18 y está siendo grabada y pasada por streaming. Leo algunas de las adhesiones. Una que viene de Montevideo. Estimados colegas, para quienes integramos la Asociación de Profesionales de Psicólogos Sociales del Uruguay, estamos planificando desde ya una visita tuya para presentar el invaluable aporte del último libro, Enrique Pichón Rivière, La Completa, del psicoanálisis a la psicología social. Saludamos la misma por indispensable y justipreciamos su valor por el aporte que la misma presenta en términos de compilación, contextualización y memoria. Esperamos prontamente tenerte por Montevideo como nuestro invitado. Agradeciendo nuevamente tu apoyo, te saludamos cordialmente y atentamente, Alejandro Gesser, presidente. De la primera escuela privada de psicología social, dice: los integrantes de la primera escuela de psicología social, fundada por el doctor Enrique Pichón Rivière, hacemos llegar nuestra adhesión a la presentación del tomo 5, que con tanta dedicación ha compilado Fernando Fabris. Destacamos este hecho tan significativo y necesario como es la publicación de la obra completa de Pichón Rivière, quien fuera nuestro maestro. Afectuosamente, los integrantes de la cooperativa de trabajo Primera Escuela Privada de Psicología Social, fundada por el doctor Enrique Pichón Rivière. De la Municipalidad de Florencia, estimado amigo Fernando, quiero enviarte la mayor de las felicitaciones por la edición de la obra completa de Enrique Pichón Rivière, psiquiatra y psicólogo social que vivió su primera infancia en nuestra querida ciudad de Florencia, Santa Fe. Deseamos la mayor de la suerte para esta obra literaria, que seguro será muy provechosa para toda la sociedad. Nos gustaría mucho estar allí presentes en la Biblioteca Nacional en este especial acontecimiento para darles un abrazo a todos ustedes. Te saludo con aprecio de siempre, Rubén Carlos Coaín, intendente de la Municipalidad de Florencia. María del Carmen Barcia, expresidente de APSRA, felicita a Fernando Fabris por la publicación de Enrique Pichón Rivière, obra completa del psicoanálisis a la psicología social. Texto imprescindible que recopila cronológicamente los textos de Pichón durante esa década, con la colaboración de Joaquín Pichón Rivière. Y desde Coronel Suárez, el Centro de Formación Laboral 401 saluda y felicita a Fernando Fabris por la recopilación de la obra completa del doctor Enrique Pichón Rivière, un gran psiquiatra y psicólogo social. Adhesión de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Saludamos y felicitamos a nuestro compañero Fernando Fabris. Celebramos este libro como constructor de vida. La obra de Pichón Rivière subvirtió aspectos enfermantes de la supuesta normalidad, el potenciar la creación y la grupalidad. Potencias que dicen del arte y su relación con lo siniestro, y son aportes claves de las prácticas desmanicomializadoras. Gracias por la continuidad en el trabajo sobre estos saberes. Coordinación de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Le paso la palabra a Silvia Puccini, vicedirectora del Instituto Argentino de Investigaciones Clínicas y Sociales, quien presentará al instituto y coordinará la mesa. Gracias. Muchas gracias, bienvenidos, buenas tardes. Yo quería presentarles, como se dijo, que la presentación de la obra completa de Pichón Rivière está organizada por el Instituto Argentino de Investigaciones Clínicas y Sociales. Entre sus objetivos se encuentra la difusión de la psicología social pichoniana, la promoción de investigaciones en el campo clínico y social,
así como debates sobre temas científicos, intercambios interdisciplinarios, presentaciones en jornadas y congresos. El núcleo de este instituto había sido fundado por el equipo de investigación en clínica pichoniana en el año 1999, cuyo resultado más notorio fue la publicación del libro Psicología Clínica Pichoniana en el 2004. Realizó durante el 2005 y el 2006 el Ateneo Abierto sobre escritura, la música y el cuerpo en la investigación, en la psicología clínica, la psicología social, el arte y la creatividad. Por el 2007, a los 100 años del nacimiento de Pichon Rivière, se realizó el Seminario de Psicología Clínica y Psicología Social en coordinación con la primera escuela privada de psicología social. En el 2008 conformamos el equipo de investigación en psicología clínica y psicología social, al cual le llamamos EDIPSI, que tuvo como tarea más significativa la construcción de un nuevo instrumento de investigación sobre los emergentes psicosociales y la subjetividad colectiva. A comienzos del 2010 se fundó lo que hoy llamamos Instituto Argentino de Investigación Clínica y Sociales, el ICS, que organizó actividades de gran repercusión, invitando a prestigiosas figuras del campo pichoniano con los que habíamos realizado múltiples actividades en los años anteriores. Con el objetivo de tratar temáticas pichonianas en el espacio de la Biblioteca Nacional y con auspicio de importantes instituciones del campo científico, se realizó Pichon Rivière como autor latinoamericano en el 2011, discípulos de Pichon Rivière en el 2012, así como libros e investigaciones de la psicología social pichoniana, la trastienda de la investigación y el proceso creador en el 2015. En ese mismo año se realizó la presentación del documental Pichon Rivière en su propia voz. Se realizaron seminarios sobre el taller creativo como instrumento de investigación cualitativa y presentación de libros como Subjetividad colectiva y Realidad social, publicada en 2014, y Psicología social, teoría y práctica en el 2021. En el 2018 se realizó la primera edición de Los Caminos de Pichon, que recorrió los lugares de la infancia y de la adolescencia, por Goya, por Florencia, y dio lugar al documental que lleva el mismo nombre. En estas diferentes actividades participaron destacadas figuras que ustedes reconocerán como Ana Quiroga, Alfredo Moffat, Hernán Kesselman, Vicente Citolema, Alejandro Scherzer, Ricardo Aberrum, Ángel Fiasqué, Fernando Ulloa, Oscar Brilletto, Hugo Klappenberg, Gladys Adamson, Horacio Echegoyen, Jorge Gissi Bustos, Armando Bauleo, Juan Carlos Estañaro, Violeta Gaiza y Horacio González, entre otras figuras importantes. A las que podríamos aplaudir, ¿no? Exacto. Con mucha alegría organizamos este evento que tiene como protagonista la figura de Enrique Pichon Rivière y su obra completa, que incluye textos inéditos, introducciones, biografías y notas introductorias de Fernando Fabris, responsable del establecimiento de esta obra completa, por primera vez organizada, como dice la pantalla, organizada, cronológica y contextualizada. Por eso, digamos, este panel para la presentación de esta obra importantísima para la psicología social. Antes de dar inicio al panel, quería leer otras adhesiones que han llegado. Perdón. Desde la Escuela de Psicología Social de Varela acompañamos este acontecimiento histórico y seguimos comprometiéndonos, poniendo en nuestro sentir, pensar y hacer como nos enseñó Pichon. Es necesario seguir creando
nuevos dispositivos que den respuesta a esta realidad. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Desde la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, donde la familia Pichón Rivière tiene vínculos familiares y arraigo social, expreso mi satisfacción y placer a todas las personas que han colaborado en la edición de la obra completa de Enrique Pichón Rivière, que se presenta casualmente hoy, a los 116 años del fallecimiento del distinguido constructor de la psicología social en Argentina. Un especial saludo para Joaquín Pichón Rivière, para el nacimiento, no para el fallecimiento, y hago una mención distintiva para Fernando Fabris, responsable del establecimiento de la obra. María Margarita Fogantini, profesora en Historia, desde Goya. Desde Goya. Desde el Instituto Superior de Psicología Social, doctor Enrique Pichón Rivière, de Loma de Zamora, saluda y felicita a los productores responsables de esta publicación tan esperada, dada a conocer inauguralmente en este especial día para la psicología social, el natalicio de nuestro querido maestro Enrique Pichón Rivière. Gracias, Fernando y Joaquín Pichón Rivière, por tan logrado proyecto necesario que realza con fuerza la teoría que nos acobija. Brindemos por este evento, que ya es un éxito. Saludos cordiales, Susana Bulia, Beatriz Leonardi y equipo docente. Y para finalizar, Fernando Fabris, de mi mayor consideración, dada la imposibilidad de concurrir personalmente a la presentación del libro que usted tan brillantemente ha compilado junto a Joaquín Pichón Rivière y editorial Paidós, permítame que los acompañe con las afectuosas líneas que están en el archivo adjunto. Le deseo el mayor de los éxitos, los saludo a usted y a todos los colegas con un gran abrazo, Alejandro Scherzer. Y dice, ese es el problema. Acá viene el archivo. Ahora dice... Fernando, estoy ahí, juntos, felicitándote y agradeciendo todo por esa imprescindible publicación, la obra de 1967 a 1977, de nuestro gran maestro, y me pide que lo remarquemos, así que lo vamos a remarcar, gran maestro Enrique Pichón Rivière. También agradecer y felicitar a Joaquín Pichón Rivière y a la editorial Paidós. Y como dice la murga uruguaya Agarrate Catalina, cuando dedicaba en su canción de despedida el repertorio del Carnaval 2020 a los viejos predecedores murguistas. No lo voy a poder cantar, pero se los voy a leer. Y yo soy lo que soy, porque aquellos fueron, y yo voy donde voy, porque aquellos fueron. Ser y transitar, identidad y praxis, las habilitaciones que nos hizo Enrique Pichón Rivière y que ustedes nos la han ofrecido con esta producción. Un gran abrazo a vos y a todos los compañeros de ruta de la psicología social de raíz pichoniana, Alejandro Scherzer, Montevideo, 25 de junio del 2023. No, me acordaba que está Gladys Samson, que ahora le vamos a dar la palabra. Alejandro Scherzer era uno de los invitados especiales y el otro es Alfredo Mofal, que no viene por cuestiones de salud. Sí. Bueno, antes de dar lugar al panel, le vamos a pedir a Gladys si quisiera dedicar algunas palabras. Yo te acerco ahora el... Ahí es joven, hay que hablar. Jóvenes, no abusen. Me alegro ver todo el auditorio absolutamente rebosante. Es muy difícil encontrar palabras que puedan definir
o perfilar situaciones como estas. ¿Qué palabras pueden abarcar la obra de Enrique Pichón Rivière? Imposible. O sea, es una obra tan portentosa y además hay como una paradoja en el sentido de que a medida que pasa el tiempo se agranda y se extiende y se potencia su obra. En ese sentido es una obra esencial. Por eso sucede esto. Hay una verdad ahí albergando que uno la reencuentra, y no solamente en Pichón, porque yo digo, ¿qué rasgo de Pichón tomo para homenajearlo? Y voy a tomar un rasgo de él, que es el ser un genio anticipatorio. Pichón habló de problemáticas en los años 40, en los años 50, que recién se retomaron a fines de los 60 y básicamente en los años 70. O sea que hay 30 años de anticipación. Es una cosa impresionante. Voy a dar un ejemplo. En el 46, el conde de Lautremont, si no me equivoco en las fechas, Fernando, 46. Sí, correcto. Conde de Lautremont. Qué generoso. Hay 3 citas. Y ahí él plantea el contexto y lo social como parte de su inconsciente creador. O sea, está el horizonte social totalmente explícito. Él habla del sitio a Montevideo, habla del ruido de las metrallas, habla de los relatos de la población, digamos, la cocinera, la mucama, porque el padre era diplomático. Entonces, el padre de Ducas, ¿no? Y, bueno, el contexto social aparece recién en los años 70 con la obra de Deleuze, el Antiedipo fundamentalmente, ¿no? Que pide que el psicoanálisis extienda sus indagaciones más allá del complejo de Edipo, ¿no? De la familia. Y un ejemplo que a mí me atrae mucho, digamos, o me gusta expresarlo, es que Pichón, cuando escribe sobre Picasso, no voy a extenderme, pero es como si él dijera que Picasso pinta porque no es loco, pero no es loco porque pinta, ¿no? Como una causalidad circular, y que la obra, la inmensa obra de Picasso, es el precio que paga Picasso para no enloquecer. Bueno, hay una coincidencia ahí con quien fuera amigo de Pichón, Lacan, donde él habla del síntoma, que tiene el mismo sentido, de respetar el síntoma, porque en la insistencia del síntoma es algo que lo salva de la psicosis. Y esto lo hace investigando la obra de Joyce, el Ulises de Joyce y otros escritos anteriores. Entonces, estas dos anécdotas, digamos, o estas dos citas, tienen que ver con probar el genio anticipatorio que yo estoy convencida que Pichón fue, ¿no? Bien. Y después, bueno, felicitar a Fernando por una obra portentosa. Si hay un ejemplo de lo que Pichón decía, transpirar la camiseta, vos sos el monumento. Es inimaginable el trabajo, la dedicación, la constancia, porque este no es el primer libro tan preciso, tan lúcido, tan estricto en cuanto a investigación que ha hecho Fernando. Tiene los mil caminos de Pichón Rivière, y después una investigación muy importante sobre el IADES,
que recomiendo mucho. Y ahí quiero agradecer a Joaquín también, porque si hay alguien que insistió y apoyó, impulsó, fueron investigaciones y trabajos acerca de lo organizacional, acerca del IADES. Y bueno, ¿qué decir de Ana Quiroga? Ana Quiroga sostuvo el ECRO pilloniano en momentos muy difíciles de dictadura, y donde el centro, el apoyo, la columna del sostén del ECRO era la escuela. La mantuvo organizada con una población sumamente importante, con una labor muy importante en dictadura. Era un lugar de libertad de pensamiento, de agrupabilidad, cuando los grupos estaban prohibidos, ¿no? Y siguió investigando sobre el ECRO, con publicaciones, como quería Pillon. Pillon quería formación, investigación y publicaciones. Así que estos 3 agradecimientos son muy sentidos y que son una trayectoria central, importantísima. Muchísimas gracias por ella. Muchas gracias, Gladys, por tus palabras. En primer término, como les decía, está Joaquín Pichón Rivière, psicólogo social, hijo de Enrique Pichón Rivière, y que ha ayudado en la gestión para que se realice esta nueva edición. Joaquín. Bueno, por empezar, gracias a la biblioteca, primero por tener un espacio y por otro lado por tener todavía el registro y la impronta de González, que va a atravesar durante mucho tiempo este espacio por ser una persona irreemplazable, y reitero, quisiera nuevamente pedir un aplauso por él. Como tenemos este tema del tiempo, yo siempre le pregunto a mi amiga María del Carmen Barcia, no sé cómo saldrá esto, pero me sorprendió la relación, voy a empezar, de los colores con la obra de Pichón. El primer libro de Pichón fue editado por Galerna. Galerna eran 2 tomos gordos, muy gordos, amarillos, con puntitos rojos y negros, marcando una cosa más bien así de movimiento. Después vino la segunda producción dedicada al verde, ¿no? Entonces todo fue verde con Nueva Visión, y con Nueva Visión también, desgraciadamente, si bien el verde es un color maravilloso y que mantuvo la obra de Pichón, yo le digo Pichón porque no tiene sentido decir mi padre, es Pichón. Acá, como yo digo, está lleno de hijos de Pichón acá, y no lo tomen como algo sensual o sexual, sino hijos formativos de la formación. Quiere decir que estos libros verdes se fueron como degradando con el tiempo en calidad, en atención. Tanto es así, para que tengan una idea de la antigüedad de esa producción, que los libros estaban impresos con películas, todavía no eran digitales. Entonces, si encontrábamos un nuevo texto, en lugar de poder meterlo en el lugar correcto, como hoy tenemos en las obras completas, estaba por ahí al final y era uno de los textos del principio, y así se fue cada vez deteriorando más esa obra. Bueno, cuando se plantea un poco, por suerte yo disfruto mucho de la relación con Fernando Fabris, porque, bueno, primero me hace sentir bastante cretino en algunas cosas, pero yo siempre tengo esta cosa de impronta paterna, entonces dice, bueno, por lo menos, bueno, yo lo conocí a Pichón, y entonces dice, pero es verdad que esto de Pichón, sí, Fernando, en eso puedes confiar, esto de Pichón es verdad, pero hay otras que no son verdad. Pero cuando empieza a trabajarse este libro, para mí fundamental, recuerden que este es el tomo 5, de 5 tomos, o sea, obras completas van a ser 5 tomos, y que por una necesidad inclusive editorial empezamos por el 5,
pero en realidad después va a terminar por el 1. Bastante pichoniano también eso, ¿no? O sea, Sí. ¿no? Ana puede decir que sos pichoniano también, sí. Y sobre todo si los hace reír, entonces más pichoniano todavía. Yo uso bastón a veces. Mi familia quiere que lo use un poco más seguido. Tiene una cosa estética interesante el bastón, ¿no? Yo decía, bueno, me lo olvidé hoy, casi la llamé a mi mujer, trae el bastón que me parece que hoy el bastón me viene bien. Me viene bien para contar una anécdota de Pichón, que creo que estaba con Gladys, pasando por la calle Santa Fe, y no sé, ante un tema, sacó el bastón y tenía un estilete, y como que amenazó con el estilete porque había sido como atacado. Ana, fue contigo. Que Puede sacó. ser, mira, Correcto. varias de esas pasaron. Perfecto. Bueno, perfecto, está adjudicada entonces. Bastón con estilete en la calle es con Ana, ¿no? Que figure en libro de actas, por favor, porque esto está mal asignado. Bueno, entonces el libro verde se fue degradando de a poquito. Y cuando nos reunimos con Fernando la primera vez dijimos, ¿qué es las obras completas? Dijimos, las obras completas es agarrarlo de nueva visión y escribirlo bien de nuevo con los artículos que tienen errores, ponerlos cronológicamente. Y al principio dijimos, como además visitamos una imprenta amiga o conocida de Fernando, pues edita los libros de Fernando, pero muy buena gente, y le interesó el proyecto. Dijimos, bueno, ¿será eso la obra completa? O sea, recopilar y editar bien todo lo de Nueva Visión y ponerlo en fecha, etcétera. Y resulta que no era. Y esto nos hizo pensar que necesitábamos un socio. En este caso, socio se utiliza también en psicología, lo de socio, así que se puede hablar también en el mundo. En este caso, Paidós era un socio. ¿Y qué era un socio? Un socio que aceptara por ahí demorarse 2 años para trabajar con las obras completas y no conformarse con editar lo que había editado ya Nueva Visión. O sea, se descartó de primer momento que lo de Nueva Visión rearmado no eran las obras completas, decididamente, y por suerte ustedes en el libro lo pueden ver. Pueden ver este periodo, después ver qué encuentran en los libros de Nueva Visión, y sí, 2 años hubo que esperar. Sí. No, sí, más, porque... O 20. Eso está bien. Siempre que me quiere gastar, Fernando dice, bueno, 2 años más los 20. Suma todo. No, suma todo. Sí, bueno, suma. Bueno, y eso era el segundo libro de Los Verdes. El tercer libro, este es el quinto, el tomo 5, o sea, es el último tomo de lo que van a ser las obras completas, ¿no? Gracias, Fernando. Este es el tomo 5, es una maravilla y no es obviamente lo de Nueva Visión. Este es el quinto tomo de las obras completas y se trata con el respeto que significa eso. Y cuando Fernando dice mucho tiempo, yo sí, porque nos reuníamos, y yo creo que sí tiene muchos años trabajando en esto, pero no hay nada peor que encarar de nuevo el trabajo de cero y tratar de ser perfecto, porque si él tiene una desgracia es que es bastante obsesivo, ¿no? Y también para los amigos, ¿no? Pero después que tenemos premio después para los obsesivos. Y creo que Pichón nos dejó premio también para su producción de esta cosa de innovación, de poner frases, además, cosas muy lindas que tiene, además, Ana, para decirnos. Entonces yo no quisiera decir más que el tercer intento bibliográfico, etcétera, de Pichón no es verde, no es amarillo, es naranja. Pero aparte va a cumplir con una condición. Son 5 tomos, pero en principio cada tomo va a tener un color diferente. Es decir, que se va a visualizar los tomos a partir del color. Y eso coincidirá también con la fecha, lo cual también es una innovación buena para la colección, porque será tomo 2, el azul,
y no tomo 2, puede ser el de de verde. No, no es ni verde. Es más, por ahí prohibimos el verde. Bueno, creo que esto, digamos, vamos a ser buenos. En el fondo, no es malo lo de Nueva Visión que haya estado, porque nos ayudó y le ayudó a mucha gente, pero cuando yo empecé a ver que en las web, en las páginas, se reproducían los textos tipeados en PDF, los que estaban en el libro, y que tenían enorme cantidad de errores, dijimos, es momento de intervenir, ¿no? Porque se está deformando todo, el contenido, la información y la calidad del editorial. Así que, bueno, en este caso y en este momento en particular, yo tengo un agradecimiento muy grande de poder tener el naranja en mi poder y que este sea el primero de los colores que marcan esta nueva etapa. Así que de mi parte, muchas gracias, Fernando. Además se rompe, se destroza. Perdón, una acotación muy importante. Los últimos Nueva Visión, además, se desprendían las hojas porque estaban mal pegados. Gracias, Joaquín, gracias por tus palabras. A los compañeros que están parados, si quieren pasar ahí arriba de la escalera, pueden sentarse por ahí, para estar más cómodos. Sí. Quería, leer otra adhesión que llegó recién por WhatsApp y dice, sí, de Paraguay, querido Fernando, querido Joaquín, los felicito por una obra que tanto valoramos, quienes trabajamos en el mundo del fútbol y vemos a la psicología social de Pichón como un aporte que nos ayuda a pensar nuestra tarea. Les mando un fuerte abrazo, Fernando Saba, psicólogo social y entrenador de Cerro Porteño, Paraguay. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Ana Quiroga, sabemos, directora de la primera escuela privada de psicología social. Ana. Bueno, a ver si se oye. Muy bien. Bien. Bueno, porque es para oírme yo, porque sabemos sí. que. Yo te traduzco. Primero, buenas tardes y es un placer estar participando de esta presentación. Una de las cuestiones que quiero plantear en primer término es que este libro, Naranja, que en algún momento en la prehistoria fue amarillo en otra forma, desmiente una vez más el mito o la leyenda que afirmaba Pichón no escribe, ¿no? Bien. Por el contrario, escribía y publicaba en muchísimos medios, escribía con frecuencia. Y quizá había algo en Pichón que tenía que ver con la oralidad, con el discurso, con el hablar, ¿no? Que se valoraba muchísimo sus diálogos, ese su pensar con los discípulos, a los que él llamaba, tomando la idea de Sócrates, mayéutica, es decir, un ejercicio que era paridor, gestador de ideas, y permitía el nacimiento de ideas en uno. Entonces de allí se lo llamaba también maestro socrático, ¿no? Quizás esa presencia del diálogo con Pichón hizo que algunos dejaran de lado o no le tuvieran tanta atención a su producción escrita, y en algunos casos no ponderables, algunas ideas de las gestadas por Pichón en esos diálogos eran asumidas, entre comillas,
por otros como propias y publicadas también como propias, ignorando o silenciando su real origen. Yo hago este comentario que parece y que es enojado. Malicioso. Pero es verdad. ¿Por qué? Porque enojado desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora no. Hago este comentario quizá no muy simpático porque sé cuánto le indignaba y cuánto le dolía a Pichon ese desconocimiento tanto de sus textos como de la autoría de conceptos. Ahora, eso comenzó a desmontarse con la aparición del psicoanálisis a la psicología social, y esa reivindicación histórica se refuerza hoy con la publicación que celebramos, ¿no? Recopilar, ahí sí me voy a ir a la historia, la obra muy copiosa de Pichon fue una aventura que la inició y desarrolló el psicólogo Jorge Rodríguez, que trabajaba para la editorial Galerna, y que tenía como director de tareas a Enrique Pichon Rivière, que tenía una extraordinaria memoria acerca de sus escritos y de las publicaciones que había realizado. Es decir, vos te acordarás que Pichon decía, en el medio de miles de libros, hay un libro marroncito, bueno, que te no puede sé, interesar. Sí, que te puede interesar. Y a veces eso se convertía en un carrito de libros, sí, ¿no? Y si en la librería era un carrito de compra. Sí, eran carritos de compra y no sé qué conseguía carritos en supermercado. No sé si lo robaba, pero era el chango del supermercado. Bueno, entonces algunas cosas no se pudieron encontrar y no sé si en la recopilación no se podría dar de nuevo la búsqueda, porque son antiguos los trabajos, esos son más de la primera época. Una cosa que se llama El delirio de Fregoli. Bueno, es posible que en relación a la leyenda, ¿no?, que Enrique tuviera algún obstáculo frente a la tarea de publicar, quizá, o por lo menos yo que recuerde, hasta los años 70 y desde que lo conocí en el 65, nadie se lo había propuesto. Y quizá tampoco se había sentido confiado y acompañado en esa tarea como se dio en ese caso, porque realmente la disponibilidad de Jorge Rodríguez fue extraordinaria. Entonces, esa aventura que se dio a comienzos de los 70 encuentra en este momento una culminación en el proyecto que da lugar a la aparición de estas obras completas, que voy enterándome también cómo fue la interacción entre ustedes, y que constituyen la más integral hasta ahora presentación de la obra de Pichon, ¿no? Encontramos en este material una convocante vía de acceso a su pensamiento. Ahora yo quiero hablar de un juego de prólogos o de introducciones, ¿no? Siempre insisto en resaltar la enorme importancia que tiene dentro de la obra de Enrique el prólogo con que él inicia su presentación del psicoanálisis a la psicología social. Quiero insistir en esto porque a veces uno obvia los prólogos, y yo diría que quizá lo más nodal de todo lo que se publica ahí está en ese prólogo, ¿no? Enrique hace allí una extraordinaria síntesis de lo que fue el desarrollo de sus ideas. Podemos encontrar en ese texto conceptos
fundamentales de su marco teórico, los conceptos que le iban dando a su pensamiento una nueva identidad, que iban marcando madurez, punto de llegada. Allí, en ese prólogo, se muestra un autor que ha resuelto contradicciones, que ha avanzado en un tránsito, en su moverse, ¿no? Y que ha logrado un nuevo posicionamiento. Y más aún que ha superado dudas que todavía eran visibles en el conjunto de clases recopiladas como teoría del vínculo. Se veía todavía ciertas vacilaciones en la elaboración, y que sin embargo, no es para quitarle mérito, es una obra muy significativa de replanteo de concepción psicológica, teoría del vínculo. Pero es distinto lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en ese prólogo. Y allí dice, como crónica del itinerario de un pensamiento, estoy citando, ¿no? El prólogo será necesariamente autobiográfico. Y en realidad se refiere a que la producción, la creación, remite al mundo interno, la obra remite al mundo interno de un autor y dice a sus experiencias vividas que quedan inscriptas en el acontecer subjetivo, dando lugar a lo que él llama la estrategia del descubrimiento. ¿Qué es la estrategia del descubrimiento? Es ese proceso que requiere de un trabajo interno, un trabajo psíquico, que es una batalla contra los fantasmas, que es una batalla contra los obstáculos que operan desde lo inconsciente, ¿no? Y diría el concepto de obstáculo es un concepto también nodal en lo de Pichon, porque no solo está en lo que es la elaboración teórica, la creación artística, nuestra creatividad cotidiana, sino que también está en el aprendizaje y en el proceso de salud y enfermedad. Ahora, en este texto, sigo con el prólogo, encontramos conceptualizaciones que son fundantes, como las de vínculo, mundo interno, grupo interno. Allí está quizás la conceptualización más completa de Pichon, más avanzada sobre el concepto de grupo interno. Pero también incluye, y esto es muy importante, y nos va a remitir a la introducción de este tomo 5, la presencia en su formación, por ejemplo, de la cultura guaraní, de lo mítico y lo mágico, la presencia de lo siniestro y lo maravilloso que está en esa cultura, pero que también está en Lautréamont y Rimbaud, en el surrealismo. Relata sus crisis y sus vicisitudes, ¿no?, en relación al psicoanálisis, que había asumido, piensen que Pichon había asumido como referente, como instrumento para comprender la enfermedad mental. Y entonces allí cuenta lo que implicó para él la polémica, ¿no?, en relación a entrar en disenso, la polémica y el disenso sobre temas nodales con la concepción psicoanalítica, concepción, y eso está más o menos dicho, no sé si textual, de la que le había sido parte fundacional en nuestro país, ¿no? El prólogo nos acerca entonces a un Pichon que es vivo, histórico, y haciéndose cargo de su trayectoria. Para mí fue muy impactante. Yo estaba
ayudando en algunos aspectos de la redacción, el escuchar la secuencia y la elaboración que estaba haciendo Pichón, todos los planos que tocaba, su historia, lo guaraní, la selva, las distintas cosas, la cultura francesa, la contradicción de culturas que tanto lo marcó. Entonces, me impactaba la presentación, la calidad de la elaboración, pero además la presencia, la consistencia de esa presentación. Voy a contar un hecho anecdótico de ese prólogo, que es que una frase, yo les decía, el concepto de mundo interno, de grupo interno, es posiblemente la versión el desarrollo más logrado y más punto de llegada que hace Pichón ahí. Y la persona que resolvió un problema de redacción fue Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik, así que miren lo que hay adentro del prólogo. Alejandra Pizarnik era paciente de Enrique. Yo la conocía de la facultad y de verla en lo de Enrique también. Y estábamos, tanto Enrique como yo, medio trabados con la caracterización de grupo interno. Y entonces Alejandra estaba en el consultorio y yo le pregunté a Enrique si era factible pedirle a Alejandra que viera esa parte, si podía hacer una frase. Bueno, Alejandra agarró y obviamente alguien que escribía y escribía también encontró un modo de decir lo que Pichón quería decir. Es la frase del mundo interno, las múltiples imagos, etc. Y también hay otro dato que tiene que ver, estoy hablando de coautores que no están. Hay otro dato que es que en realidad el nombre del psicoanálisis a la psicología social fue una sugerencia de Marcelo Pichón Rivière. Porque Pichón decía, ¿qué nombre habrá que ponerle a esto? ¿Cómo se va a llamar? Y Marcelo le dijo, papi, como le decían ustedes, escúchame, es muy claro, vos estás marcando un camino que es del psicoanálisis a la psicología social, ¿por qué no ponérselo? Y ahí salió el nombre. Entonces ese itinerario, esa perspectiva de lectura que Pichón estaba planteando a través de ese mensaje que era el prólogo, yo la encuentro fielmente, y todos la podemos encontrar, fielmente reflejada en el trabajo de Fernando Fabris, ¿no? Con lo que lo hayan acompañado, ¿no? Del psicoanálisis a la psicología social. Sí. Se respetó. Ahí está. Sí, claro, el trabajo aquí tiene otros trabajos, pero su tarea de investigador le ha permitido no solo que nos presente a Pichón en el conjunto de su obra, sino que lo muestra en su desarrollo en distintos momentos, si lo ubica no solo en términos de secuencia, es que las primeras secuencias podían ser inorgánicas, pero tampoco tiene mucho sentido solo la secuencia, si no se conoce el contexto, ¿no? Entonces, Fernando trabaja en su presentación, nos permite seguir las vicisitudes del pensar, del elaborar, ¿no? Y entonces su análisis sitúa esa producción de Pichón en contextos históricos, sociales, científicos y también personales. Fernando es hace años un investigador. Yo creo que Pichón te diría un rastreador, porque a Pichón le gustaban las frases y las metáforas campesinas. Decía, yo soy un campiriño, que no tenía nada de campiriño, pero bueno, le gustaba. De la obra de Pichón,
La ha compartido en distintos... ha compartido esa investigación en varios textos, particularmente señalaría Viajero de Mil Mundos, aunque no solo allí, hay muchos otros espacios donde lo ha planteado. Entonces es realmente destacar el aporte que implica esta introducción a la comprensión de un autor que exploró tanto, es decir, uno necesita un poco una guía, que exploró tantas realidades distintas y tantas perspectivas, ¿no? Y que habló con tanta sabiduría de una perspectiva, de una epistemología convergente y de una interciencia. También hay que seguir la obra de Pichon, porque es cierto que va del psicoanálisis a la psicología social, pero no fue un camino lineal, ¿no? Va dándose cambios significativos, saltos de calidad, etc. Entonces, se hace posible, y bienvenido sea, un reencuentro con una obra que creíamos que hacía muchos años que no podíamos realmente acceder a ella, ¿no? Entonces, nos encontramos con una recopilación que está enriquecida por nuevos trabajos y que todos podemos agradecerles, ¿no? En lo personal, y creo que a vos, Joaquín, también te pasa, a mí me emociona, ¿no? Que esta presentación se haga en este espacio tan valorado, con gente tan valorada como fue Horacio González, y en un día tan significativo que es el 25 de junio, el cumpleaños, el aniversario del nacimiento de Enrique. Y me emociona también que el tomo 5, con el que hoy nos encontramos, recoja todo lo producido entre 1965 y 1976, es decir, un periodo en el que compartimos vida y proyecto, y en el que pude asistir y en algún caso participar de su trabajo, ¿no? Doy fe de lo generoso que era Pichon, hasta qué punto estaba abierto a las ideas de quien se formaba con él, y en mi caso también confiaba en mi estilo de redacción. ¿Me queda un minuto? Un minuto. Sí. Bueno, porque respecto del estilo de redacción, eso se veía mucho en nuestro trabajo en primera plana, ese era un punto de conflicto. Yo me enojaba, yo me enojaba un montón. Pero imagínense que hay un texto que se llama La moda, que trabajábamos el tema de la identidad y el lugar de la ropa, el lugar del cuerpo, etc. Y entonces la frase final era: no sé cómo vestirme porque no sé quién soy. Entonces Pichon, yo lo estaba escribiendo, y Pichon me dice: ni de dónde vengo ni de dónde voy, ni a dónde voy. Enrique, ese es el final de la canción del vagabundo. ¿Cómo vas? Que sí, que no, que no. Bueno, yo me enojé muchísimo y me fui. Y lo curioso es que cuando llegué a mi casa, esas cosas locas que tenía tu padre, escúchame, cuando llegué a mi casa, yo había tomado un taxi en Las Heras y Ascuénaga. Cuando llegué a mi casa, Pichon estaba en el escritorio, en el departamento de mi hermana, que estaba abajo de mi casa. No sé, llegó antes que yo. Bueno, era para hacer las paces y sacar de dónde vengo y hacia dónde voy. Bueno, gracias. No sé a quién aplauden, si a Pichon o a mí. No hay uno sino. Iniciamos entonces había que trabajar con Pichon, no era fácil. Iniciamos nuestro trabajo compartido con un muy interesante
tarea de investigación periodística que se expresó inicialmente. Era muy interesante porque hacíamos reuniones grupales con temas que eran emergentes y después, bueno, lo procesábamos de muchas maneras, lo redactábamos y aparecían en revistas importantes, y eso fue el núcleo o el antecedente de nuestra tarea en la columna de Primera Plana, que fue también un trabajo muy lindo que se publicó como Psicología de la Vida Cotidiana, hasta que nos echaron, porque no nos dimos cuenta, y eso se los cuento a ustedes si alguna vez escriben algo, nosotros seguimos nuestra línea. Ya Pichon había escrito algo fantástico sobre la inminencia del golpe de Estado. En el 66 terminaba diciendo, esa vez era intocable el final. Este es el escenario, están los actores con el telón todavía corrido. A los 3 días se abrió el telón y fue el golpe. Entonces, nosotros no nos dimos cuenta cómo había incidido esa situación en la línea de la revista. Y nosotros seguíamos con la vieja Primera Plana y no la leíamos demasiado. Y entonces escribimos una nota tomando la Populorum Progressio, la encíclica de Pablo VI, que es muy avanzada. La figura de Pablo VI fue una de las más avanzadas de la Iglesia, y no era la línea editorial. Y cuando uno no está en la línea editorial, chao. Bueno, eso era todo lo que podría comentar y compartir. Muchas gracias, Ana, por tus palabras y tus recuerdos. Bueno, ahora, para finalizar este panel, voy a dar a Fernando Fabris, compilador de esta obra completa, de la introducción y de las notas introductorias a cada texto, el micrófono. Bueno, muchas gracias Ana, Joaquín, a todos quienes vinieron hoy. Y voy a destacar, si me permiten, a 2 amigos, que es Alberto Saba, que hoy cumple 50, se escapó de donde le hacen el homenaje por los 50 años de fundador del Festival Latinoamericano de Mimo, que está acá presente. Y a un amigo que hizo un gran esfuerzo por venir hoy, por motivos que no tiene sentido que les cuente, que es Néstor Cohen, un autor muy importante de la filosofía marxista en Argentina. Él no se lo esperaba, está sorprendido, pero quiero saludarlo como... yo hice creo que 15 libros, 10 ya publicados. Él hizo 50, para que tengan una idea. Y es más joven que yo. Así que, bueno... Y bien, bueno, ahora sí, vos, Ana, habías dicho que en un ratito que avise que después hay un streaming donde Ana sigue hablando de historias, por lo cual me dijiste que dentro de un rato te tenés que ir. ¿Te tenés que, o no? A las 6, listo. Sí, decime. No. Decime sin micrófono. ¿Vas a las 6 o a las 6? A las 6, llegamos bien, listo. Me había pedido que avise para que no se... Sí. Porque después, en todo caso, están invitados a seguir con otro streaming, que es la charla que va a tener con Josefina Racedo sobre los mismos años de lo que estamos hablando. También acá presente y que podemos... directora de la Escuela de Tucumán. Después vienen los saludos formales que se leen al final. Pero vos, ¿quién querés saludar? No, que a mí me gustaría pedir un aplauso por Marcelo Pichon Rivière. Digamos que prácticamente el libro del Conde de Lotriamón está hecho en base a toda la revisión del trabajo que no había terminado Pichon. Así que... Bien. Ese es el tomo 2, así que los esperamos en 3 años en este mismo lugar. Tomo 2, en este mismo lugar, esperemos tener la suerte de... Y ahí estará Marcelo muy presente. Bueno, bien.
yo escribí bastante, ayer di una charla con los amigos de AFRA que son, y después no hablé sin leer. Hoy tengo la contradicción entre leer y hablar, que todavía hasta ahora, que ya urge la de las cosas, no tengo resuelta. Pero también quería adecuarme a lo que ya se iba a decir, que yo sabía que se iba a decir. Así que voy a hacer un mix. Voy a empezar leyendo la primera página, ¿no? El relanzamiento, salió la obra completa. La noticia es esa, como ustedes sospecharán. Es la obra completa de Enrique Pichón Rivière. Es la misma obra, ¿no? Ahí hay un primer malentendido que hay que aclarar. Es la obra completa de Enrique Pichón Rivière, que reemplaza a todas las que existieron hasta ahora, como otras antes. Es un hecho que tiene una enorme trascendencia histórica, también un acto de justicia para un autor que todos valoramos tanto, y que además es una situación que tendrá consecuencias futuras, ¿no? Como toda obra organizada de otro modo, genera modos de lectura distintas, modos de comprensión y de establecimiento de relaciones. Pichón Rivière, yo coincido en lo que se dijo Gladys, en mi opinión, con los años, que tampoco son pocos en mi caso, de 40 de relación con la psicología social, imagínense que no son pocos, casi medio siglo. Es una figura excepcional, incomparable, y hasta uno podría usar una palabra rara que es inconmensurable. Inconmensurable como todas las figuras centrales de la historia, que las distintas épocas lo vuelven a conocer de otros modos. Eso es una figura, es la definición de clásico. Sería las discusiones sobre quién fue Shakespeare no están terminadas, ¿no? Las discusiones, inclusive en nuestro pago, sobre quién fue San Martín apenas están empezadas. Y yo creo, y creo que esto trasciende a mi generación, que las próximas generaciones van a seguir pensando la figura que hoy nos reúne, nos convoca y nos da la esperanza de poder asir de mejor modo a través de esta obra completa. Es decir, que la obra completa nos conmociona a quienes estudiamos desde el proceso grupal. Yo el proceso grupal tiene 40 años, mi proceso grupal, lo adoro, y a su vez estoy viendo cuánto tiempo voy a tardar en tirarlo, porque no va a tener valor más que histórico, sería, ¿no? Entonces ahí hay una realidad que hay que asumir. Los textos de Pichón Rivière empiezan a tener un cuerpo físico y espiritual también, porque hay una gran cantidad de textos inéditos que no se leyeron estas 4 décadas o 5 desde que murió Pichón Rivière, que vamos a tener que ver qué dijo de Lacan, fue durísimo con Lacan, qué dijo de Freud, fue durísimo con Freud, y en qué contextos planteó cada una de esas cosas. Este tomo séptimo, me fui el séptimo, ese es el tomo 7 de la interpretación de los sueños, me fui a Freud. Este tomo 5, tal vez haya séptimo, después veremos, en principio no, es del tiempo donde Pichón Rivière muestra su obra en el grado mayor de elaboración al que esa obra llegó en su vida. Es como, yo digo, como dice en la contratapa, es la versión, Pichón .5, ¿no? O sea, porque cada tomo organizado cronológicamente muestra un momento de la elaboración de ese pensamiento. También adelanto ahí la idea de que Pichón Rivière yo con el tiempo y la investigación me acostumbré a tolerar las paradojas, las inconsistencias, las cosas incomprendidas, porque como decía Ana Quiroga, y escribió en otros lugares, y yo también escribí en otros lugares, hay mitos insostenibles que Pichón Rivière no escribía. Estamos hablando de una obra completa de 2.500 páginas. Va a ser difícil sostener, como decían, figuras muy destacadas, que evidentemente se ocuparon de leerlo, que era un autor que no escribía, o que no eran claros sus textos. Yo, todo lo contrario de eso, muchos colegas leímos 40 o 50 veces algunos de los textos, no sorprendiéndonos a lo largo de 4 décadas de encontrar siempre nuevos sentidos de esos textos. Por ejemplo, una teoría de la enfermedad, una nueva problemática para la psiquiatría. Si hacen una reunión una vez por año y lo leen, van a ver, nunca escuché que decía esto. El prólogo que dijo, ¿no? Yo hay cosas del prólogo que me di cuenta hace 2 años que las decía Pichón Rivière. Y miren que dijeron que soy obsesivo, que estudio, que
¿no? Y hace 2 años que vi que él dijo, bueno, la primera síntesis de mi pensamiento la logré en 1960. Si me hubiese dado cuenta antes, que decía eso en el prólogo, adelante de todo, me hubiese sorprendido menos tener que investigar tanto para ver que había irrumpido su pensamiento en 1956. No había reparado en cosas que están ahí en el texto, ¿no? En el texto. Lo que pasa es que Pichon-Rivière no la hacía fácil, porque cuando dice, logré mi primera síntesis, le dice en un texto Tofranil que es del año 62, le puso mal la fecha. O sea, había que ir al libro original y ver que las fechas estaban cambiadas, las claves ocultadas, y en eso tiene una responsabilidad Pichon-Rivière, no nos la hizo fácil a ninguno. Me atrevo a incluir a mi maestra, a mi amigo en esta historia. Primero, publicando su obra recién a los 63 años. Saquemos cuenta, además 63 años de los años 70. Yo recuerdo a mi abuelo que a los 50 era un hombre grande, ¿no? Primero eso, dejando dispersa su obra, a pesar que los discípulos de los 50 lo volvían loco, de que la escriba, que por favor la publique, y como no la publicaban, se la robaban alevosamente. En 1960 Pichon empezaba la clase y ponía, primera escuela privada de psiquiatría, director Pichon-Rivière. O sea, le estaba diciendo a sus alumnos que él era el director de esa escuela, ¿no? Entonces, así que se resistió mucho a publicar su obra. Cuando la publicó podría haber hecho 4 tomos, en el año 71. Hizo esos 2 tomos, ya lo dijeron ellos, yo lo voy a decir, horripilantes, de Galerna, o sea, no sé si ustedes los tienen, pero todo lo que les pregunté nunca lo leyeron. Porque son 2 masacotes incómodos. Yo le tengo un enorme cariño y respeto a Pichon-Rivière, ¿no? Pero la verdad que los que hicieron los libros parece que ya lo nombró Ana, yo no voy a nombrar, ni no corresponde. Y además le atribuyo la responsabilidad a Enrique, ¿no? Hizo 2 libros cuyo ordenamiento es muy poco atractivo. Entonces, 45 años de producción disperso. 2 tomos muy poco atractivos, en un contexto que era bravo, ¿no? Había 2 muertos por día, tiro de acá, tiro de allá. No era fácil sentarse a leer en el año 71, 72, poca gente lo hacía. Acá tengo otra amiga que de ese tiempo se acuerda, que está María Esther, ¿no? Eran tiempos también difíciles de María Esther Rey. La versión del 75, ya lo dijo Joaquín, esa verde, dispersó todo lo, o sea, si lo primero era una aglomeración, lo segundo fue una dispersión absoluta. Yo creo que ahí quedaron ocultadas las conexiones entre las distintas áreas del pensamiento de Pichon-Rivière. El título al proceso grupal se lo puso, yo digo, el enemigo, o sea, un autosaboteo, porque nosotros hace 40 años que nos quejamos de que Pichon-Rivière es del psicoanálisis a la psicología social, es el fundador de un pensamiento nuevo, no es el creador de una teoría grupal. Sin embargo, el principal libro que todos llevamos estos años, ¿cómo se llama? El proceso grupal, es decir, que nos quejamos lo que el propio libro generaba un saboteo en la comprensión de que lo original de este autor era que, igual que Vygotsky en 1930, igual que George Mead en 1930, igual que Lewin y otros pensadores de la dialéctica habían planteado, que es la necesidad de una nueva psicología distinta de la psiquiatría clásica y del psicoanálisis freudiano. Voy a decir algo que seguro es polémico. Pichon ayudó a que su obra sea ocultada, pero también se tuvo la valentía de, siendo de estas tierras, suponer que había planteado un pensamiento distinto de la psiquiatría y del psicoanálisis. Y aunque a los psicoanalistas en Alemania los perseguían y en la Argentina, es parte de la hegemonía dominante. Ser psicoanalista en Argentina es ser parte, tener la comodidad del prestigio de lo hegemónico, sería. Entonces, Pichon-Rivière no se le perdona, aún hoy, haber planteado que la psicología requería premisas nuevas y distintas. Bueno, ya este hilo acá ya me perdí totalmente. Pero quiero decir, entonces, 40 años de dispersión de la obra. La aglomeración de 1971, después la dispersión temática que separó la teoría del vínculo para allá. A muchos nos costó muchos años. Obviamente en esto Ana Quiroga tiene un enorme papel de establecer conexiones,
¿no? Es una de mis maestras y yo soy uno de sus discípulos. Establecer de Gladys también, ¿no? Establecer conexiones entre lo que aparecía disperso, que no era la teoría de la enfermedad única por allá y los procesos grupales por allá, o el campo de la psicología de la vida cotidiana y los problemas del vínculo interhumano, que todo ya parte de una concatenación que la obra había ocultado y fragmentado. Esto es, entonces, por un lado, la concatenación temática, pero además quedaba ocultado el proceso, que es una novela maravillosa en términos biográficos, que tantos costos tuvo para Pichon-Rivière de pasar, no del psicoanálisis a la psicología social, sino de la psiquiatría al psicoanálisis. Tardíamente llega al psicoanálisis Pichon-Rivière, en 1941. Hasta el año 41, todo el primer tomo le importa como tantas otras cosas el psicoanálisis, y cuando le importa se mete de cabeza. Y el último texto psicoanalítico que escribió Pichon-Rivière, que eso lo descubrió Gladys, no lo descubrí yo, es de 1951, el primero y último texto kleiniano. Es decir, que si uno diría estrictamente fue 10 años psicoanalista, pero vivió en una sociedad donde lo hegemónico, lo que te hacía millonario y lo que te hacía respetable para los sectores dominantes era el psicoanálisis freudiano. Y este hombre se atrevió a decir que había fundado una psicología sobre otras premisas, sobre otras prácticas, que es la dialéctica. Por eso nombré a Vygotsky. Vygotsky le fue peor, 50 años ocultado estuvo, ¿no? En su tierra natal, que es el autor que crea una psicología al calor de la Revolución Rusa. Bueno, bien. ¿Estoy excesivamente crítico? Poquito, ¿no? Bien. Bueno, la obra completa pone un poco en orden es esto. El otro gran tema con Pichon-Rivière, que no lo dije hasta ahora, es la libertad de opinión y de interpretación, a mi forma de entender, excesiva que existió sobre su obra, ¿no? O sea, como una opinión poco fundamentada. Yo creo que ahora un poco se finaliza el libre albedrío en la interpretación poco fundada en hechos. Ahora va a haber que leer por lo menos 2.500 páginas para esto. Es decir, que aporta una exigencia a quienes somos psicólogos sociales y psicólogas sociales. Nos aporta una exigencia nueva. Y a la vez nos aporta como decían ayer en la reunión, como un apoyo bibliográfico, un respaldo, ¿no? Porque cualquier psicólogo de la facultad pone sus 9 tomos en la vieja, los 25 de Homo en su biblioteca, o lo pone abajo el brazo, un Freud, se sienta en un bar que se llame Freud igual, y ya está autorizado por la cultura para lo que, ¿no? Va a ser más difícil que nos jodan tanto con esta obra completa, ¿no? Va a ser más difícil ir a las reuniones a discutir el rol del psicólogo social con una obra publicada por una editorial más grande del mundo, organizada, contextualizada, lo cual impacta en nuestras luchas por el reconocimiento de nuestra profesión y también replantea a las otras disciplinas, a la psiquiatría, que le va a costar un poco más hacer abstracción de esta presencia, a la psicología, que le va a costar un poco más, y también al mundo jurídico, al mundo político, que también le va a costar un poco explicar por qué mantiene tanta hostilidad hacia una disciplina que cuenta con semejante obra escrita. Cuando se decía que no escribía o que escribía mal, bueno, era más fácil a los psicólogos sociales despreciarnos al paso. Creo que esta obra bien presentada ayuda a eso. Bueno, a su vez, quiero decir otra cosa paradójica, que también lo compartí ayer en la reunión. Porque cuando nos dimos cuenta, Joaquín tiene que ver, que había que hacer la obra completa, bastante tarde, hace 20 años, cuando ante la enorme cantidad de preguntas que no encontraban respuestas posibles y más bien el libre albedrío de la respuesta sin fundamento alguno, empezamos en el 99 el estudio sistemático de lo que hoy le llamaríamos obra completa, desde el primer texto hasta el último, que eso salió publicado en el libro Pichon-Rivière, Viajero de Mil Mundos, al que se hizo referencia,
que hace esa lectura cronológica y encuentra cosas claves, cuándo había surgido ese pensamiento, cuáles conceptos habían aparecido, qué año apareció el concepto de adaptación activa, qué rodeos dio, etc. Entonces ahí aparece la idea 2005 que nos conocemos con Joaquín, que era el modo de comprender la obra de Pichon-Rivière, que la verdad que no ninguno de nosotros pensaba que había que organizar algo que por otro lado, y esto es autocrítica, tan ridículamente obvio como que hay que poner un texto atrás de otro. Como decía Bilardo, darle la pelota al que tiene tu mismo color de camiseta, ¿no? Un texto atrás del otro, ver qué fecha tenía y ordenarlos así, y leerlos en orden. Para un autor que dijo que el proceso es una idea clave, que la praxis es el eje ordenador del pensamiento filosófico, que hay que situar los pensamientos. Y todos nosotros, me incluyo, no hicimos eso, poner un texto después de otro, hasta que vimos que ese ordenamiento, y probamos 1000 cosas, todos, 1000 cosas. Yo estudié la obra completa para otras cosas antes. Pero qué increíble, ¿no? Y ahí Horacio González diría que, Alfredo Moffat diría que para joda. Y Horacio González diría que así es la historia. Que hay cosas obvias que se nos pasan al lado como un elefante que no las vemos. Y que no tenemos por qué avergonzarnos, ni sentirnos unos desgraciados, ni ahora hacernos ir a rezar Padre Nuestros o algo pidiendo disculpas de lo que no vimos. Pero por ahí sí llamar la atención sobre este tema, ¿no? De que había que hacer algo que era grande como un elefante, que daba pistas y que era hacer lo que ya se había hecho con Freud, con Klein, con Lagache, todos ellos. A nadie se le había ocurrido hacer otra cosa que poner un texto después de otro, ¿no? ¿Y a Pichon por qué no se le ocurrió? ¿Qué fuerzas enormes, saboteadoras de sí mismo, antes que nada, del orden social ni hablar? Se lo querían comer crudo, como decía Fernando Ulloa cuando él decía, no, yo soy psicólogo social, no soy psicoanalista, le decía. Ulloa decía, nosotros nos enojaba que diga eso. Año 1964 hablo, hace mucho. ¿Qué fuerzas enormes jugaron y jugarán? Porque como todos los mitos se renuevan, unos se resuelven y otros se recrean. Entonces, en ese tiempo, para no ver esta obviedad de que ese era el modo de comprender mejor al gran maestro. Esto, vuelvo a decir, no es para hacerse liquebana, como dice Mafalda, el Harakiri, sino en todo caso para volver a reflexionar sobre la enorme significación de un personaje con el cual, si nos pasan otras cosas, no es solo por déficit nuestro, sino también por inconmensurabilidad del personaje con el que nos cotejamos. ¿Se entiende la idea? Yo quiero que nos vayamos todos sintiéndonos mejor que cuando vinieron. Es decir, no unos desgraciados, yo mismo. Claro, ahí me piden por favor. ¿No? Pero creo que este error tan obvio nuestro nos puede hacer despertar de la significación de este personaje tan maltratado por la cultura dominante argentina, que no se lee en casi ninguna universidad de la Argentina hace 50 años. Y bueno, son cosas raras que pasan. Esos 50 años coinciden con el neoliberalismo, la posmodernidad, el estructuralismo y el estructuralismo. ¿Qué va a ser? No nos tocó la época. Ya vendrá otra época distinta. Ese es un aplauso de queja, me parece, ¿no? Ese aplauso no lo entiendo. ¿Qué es? ¿De rechazo al neoliberalismo? Y a la maldad que implica ese neoliberalismo y la posmodernidad con gente tan querida, entre los que muchos están acá también. No es solo Pichon-Rivière. Bueno, ¿ves, Joaquín? Sigo defendiendo a este hombre. Como siempre que charlamos estamos esta noche, pero ¿no te parece que...? Bueno, Pichon sufrió mucho en vida, como decía Kesselman, también disfrutó muchísimo. Era, como todo portavoz, la figura más fuerte y más débil, decía Kesselman, ¿no? Como el portavoz, es el que dice lo más importante, pero a su vez el que va a sufrir porque está diciendo lo más importante. Y los demás no se lo bancan y lo van a joder,
aún los que dicen que más lo quieren. Eso es lo que nos pasa a veces a nosotros mismos, con la gente que queremos, ¿no? Por eso, vuelvo a citar a Moffat, dice, ¿qué va a estar viejo si ni se empezó a usar? Dice Alfredo, por darle un poco de chiste a todo esto. Bueno, y en estos años nos dimos cuenta de muchas cosas ordenando los datos. Que una que tiene acento no de francés, sino de correntino y chaqueño. Escúchenlo, la cinta, la encontramos hace 5 años, Kramer no pudo venir. Tenía guardada 40 años la única cinta que existe, y el tipo habla como correntino y como chaqueño. Lo presentamos en Chaco, corrían como locos 400 personas felices de que hablaba como ellos. Yo pensé que iba a hablar medio francesado. Bueno, no, parece que no. El carácter latinoamericano no es solo el bla bla, que los guaraníes, ¿no? Que algo que queda bien en Buenos Aires, y a mí los guaraníes. Habla como chaqueño y como correntino. Está la prueba ahí, la pueden escuchar. El papel del padre, nunca nos habíamos dado cuenta que la poesía que escribe, Conocimiento de la muerte, que es la única que escribe en francés en toda su vida, fue escrita, no es el efluvio existencialista de un adolescente inquieto, sino una mención directa a la muerte del padre verdadero, cuya fecha estaba mal datada, entonces nunca nos podríamos haber dado cuenta. Tendríamos que ir a Goya, ir al cementerio, pararnos ante la lápide, vernos así que nos queríamos caer de culo, como se dice finamente, porque veíamos que la fecha era otra, entonces que esa poesía de 1924 era un homenaje a su padre, y que Pichon Rivière, queriendo sin quererlo, sabiendo de dónde venía o sin saber de dónde venían, como dijo en el texto que quería poner al de la moda, estaba haciendo un signo incontrastable de la figura sin la cual no se entiende Enrique Pichon Rivière, porque nadie nace de un repollo, ¿no? Cambiar un poco. Nadie nace, ninguno de nosotros nacimos de un repollo. Y alguien te puso la semillita, o lo otro de la semillita, que sería. Y la verdad que la figura incomparable y desconocida de esta historia es este hombre, Alfonso. Nunca muy permitido que se hable de él. Yo tengo muchos chismes que no puedo contar en público, pero Alfonso era una figura de esas en las que no se habla. Y de las que Pichon hablaba poco. ¿No? Sí. Otra más para la teoría del portavoz, ¿no? ¿De dónde sacó la teoría de que lo no hablado del portavoz? Bueno, hay muchísimas cosas más. Entonces, ese carácter latinoamericano, el peso de lo criollo, la figura del padre, que a su vez lo liga a la cultura guaraní, porque le permite la crianza ahí en Florencia. Nosotros hicimos 4 o 5 viajes a Florencia. Nunca, por primera vez, alguien iba a ver qué era Florencia. Ahí nos recibió una comunidad guaraní, porque íbamos con Irma, que es una persona mapuche en su origen. Entonces arregló con las comunidades y nos recibieron con un círculo, que se nos caía el culo otra vez, disculpen de nuevo la misma palabra, porque nos recibieron en círculo y querían que hablemos, ¿no? Y decíamos el círculo, el grupo. Bueno, todas cosas mágicas que tienen que ver, y a esto es lo que me refiero con la idea de que los personajes enormes siempre nos revelan sorpresas. Como dice Pichon de Lautréamont. Y Pichon dice de Lautréamont que su obra encierra todas las claves de la comprensión de su vida y de la misma obra. Dice Aldo Pellegrini de la obra de Lautréamont. Y yo creo que la obra escrita de Pichon Rivière, tal vez es el consuelo que nos queda a quienes no lo conocimos, tal vez no, encierra, si uno la lee desde el primer texto de 1932 hasta el último de 1977, todos los secretos para que podamos interpretar qué le pasó no solo al intelectual, sino al sujeto que estaba atrás de ese creador, a los contextos. Y bueno, entonces creo que lo que voy hablando va por el lado de la excepcionalidad de la figura que nos agrupa, de la alegría de una obra que trata de dar más elementos para seguir asombrándonos de lo que por otro lado practicamos con un compromiso, con una dedicación, con esfuerzos enormes en la vida cotidiana, porque creemos que en este mundo de lo pichoniano, y acá hay mucho mundo pichoniano, hay cuestiones
de un valor incalculable. Es decir, que lo de un valor incalculable no es solo la obra, es la obra puesta en práctica, es la obra que todos los días se expresa en acciones que hacemos o que intentamos hacer, que concretamos o que soñamos realizar. Y bueno, y para finalizar, esa es una frase armada porque no sé con qué voy a finalizar, pero supongo que ya está el tiempo más o menos que estoy hablando. Además de plantear una teoría distinta, creó una escuela, que está dicho en la introducción, ¿no? La obra escrita tiene una introducción de 30 páginas, una biografía completa por primera vez, comentarios introductorios a cada artículo, son cosas obvias pero hay que decirlas, y que tratan de ser breves y no superponerse con lo importante, que es lo que dijo Pichon-Rivière. Y también hasta esto que ahora voy a decir muy brevemente, que Pichon no solo armó una teoría distinta, Vygotsky también armó una teoría distinta, ¿no? Que murió muy joven, y antes de tiempo, pero armó una escuela que tiene una potencia en la transmisión de eso, que es donde la mayoría de muchos que estamos acá nos formamos, que tiene una potencia en la producción de profesionales, de trabajadores, que pueden desarrollar esas ideas invalorables, o muy valorables, para decirlo. Tengo una cantidad lo podría leer los ítems rápidamente, ¿no? Pero porque a veces uno, como en la escuela estamos todos los días, no nos damos cuenta. Pero en esa escuela se enseña una perspectiva teórica original que es muy difícil estuviera en otro lado, imposible. Desde una metodología interdisciplinaria que en nuestra cultura no practica nadie. Desde una apertura a las posibilidades de los otros que está fuera de moda hace 70 años, ¿no? Desde una didáctica antiacademicista que valora el pensamiento popular y de la vida cotidiana y de otros saberes. Desde un rol profesional centrado en la praxis, en la intervención, en la relación de la teoría y la praxis, y no en el refugio intelectualista en la teoría que se posee. Con eje en la promoción de la salud mental y la prevención, que hace también, no le importa a nadie eso, ¿no? La construcción de una actitud psicológica, la experiencia a partir de la experiencia del grupo operativo, y esa cuestión de estar dirigida a todas las personas que estén vivas en el sentido de que quieran aprender, que aunque las escuelas ahora son formales, no dejan de tener, gran parte, no todas, no dejan de tener ese espíritu de convocar a quien esté interesado, ¿no? En eso. Bueno, ahora sí, para finalizar, porque después tengo una hoja que dice agregados de último momento. Eso es lo que ayer me fui pensando de la reunión anterior, porque esto es una reflexión sobre qué estuvimos haciendo, ¿no? Pero previo, antes de finalizar, quiero decir que con Joaquín, desde el 2005 hasta hoy, y hasta que entregamos todo, hicimos un trabajo que me es difícil medir en todas las implicaciones que tiene, porque yo claramente no soy el hijo de Pichon-Rivière, ni lo quiero ser, y él claramente es el hijo de Pichon-Rivière, junto con Marcelo y con Enrique. No sé si está Enrique. No, iba a venir Enrique Pichon. Y entonces fue la cercanía afectiva, porque además nos queremos muchísimo, yo lo quiero muchísimo a él, entre dos mundos distintos. Él es psicólogo social también, hizo el diccionario, hizo otras cosas, pero tiene yo le digo, la enorme suerte o desgracia de, aparte de ser el hijo del padre simbólico, en el caso nuestro. Y entonces eso significó también compartir ideas científicas, pero también vivencias personales, historias que no pienso contar, esas las contaré cuando las dejaré escritas para que mis hijos lo cuenten, ¿eh? Miles de historias que también son el trasfondo que tuvimos que resolver para que esté esta obra acá. Pichon lo dice en el prólogo, lo dice todo en el prólogo, como decían, ¿no? La infraestructura de experiencia de vida, quiero decir, la historia familiar de Pichon-Rivière, y cuando digo historia familiar incluyo las 3 esposas, y la familia con los hijos, y pues después no hubo eso, pero hubo otras cosas que también es historia familiar, que son el anverso o el reverso del drama intelectual, que no nos da el tiempo. Es interesantísimo esta parte es a las 3 de la tarde porque C5N, que es el chusmerío de la tarde, ¿no? No podemos ser, pero lo importante de esto es eso, que me parece que hay una historia
donde la infraestructura personal de experiencias vividas, familiares, que no son solo familiares, son institucionales, son culturales, también requirió un esclarecimiento tan fuerte, porque no necesariamente fue tampoco tan bien tratado en ambientes vinculares, ¿no? En la APA era el loco en el año 56, cuando a su vez se separaba de Arminda Verasturi, después de 20 años de matrimonio. Poco después lo echaban, le sacaban el análisis didáctico, firmado por sus discípulos más importantes. Después, cuando hacía la escuela, decían que estaba chiflado, discípulos muy importantes. No estaban todos de acuerdo en lo que a nosotros nos parece que son buenos, les parecía demasiado osado. Sí estaba de acuerdo Ana Quiroga, Hernán Kesselman, Armando Bauleo, pero de lo demás estaban desesperados. Marta Lazzarini, la secretaria, contaba que uno de ellos iba y venía con la mano en los bolsillos. No le voy a decir quién es, se dice el pecado y no el pecado, ¿no? Iba y venía así. Y Pillón le dice, te duelen los bolsillos. Me contaba, después me lo... ¿No? O sea que hacer la escuela le dolía los bolsillos, porque era una generalización de una formación. Bueno, espero que se entusiasmen, que nos entusiasmemos. Yo no veo el momento de empezar a leer esta obra, porque es muy distinto hacerla que leerla. Todavía no leí la introducción, está bastante buena, que la escribí yo, pero yo antes, porque siempre uno es el sujeto transformado por la obra que hizo, ¿no? El sujeto hace una obra y se transforma, ya no es el mismo. Entonces tengo que ver qué resultó de esta obra. Me parece, la introducción está bastante bien, sin demasiados errores, y espero ser uno más de los que consigan esa obra, que la compren, que la subrayen, que la leamos y que sigamos compartiendo lugares. Esto no da para otro tipo de interacciones, las tendremos que inventar, en todo caso para ver qué cosas nos damos cuenta, porque como todo acto de respeto a los antecesores, respeto es de estudio, porque el respeto no es abstracto, una actitud, el respeto es escuchar qué dijo el otro, qué escribió, ¿no? Es eso, el otro es bla, bla, bla. Pero todo acto de respeto a los antecesores nuestros es siempre algo que tiene sentido por sí mismo, pero nunca debe ser más que el punto de partida para crear lo aún inexistente. Y yo siempre digo que yo tengo mucha felicidad de haber ayudado a que esto exista, pero no es una felicidad comparable al entusiasmo que me produce pensar que puede haber hilitos sueltos de cosas que aún ni nos imaginamos y que van a ser las que construyan la nueva etapa, porque miramos, yo eso lo aprendí de mucha gente, primero que todo de Pichón Rivière, también de Horacio González. Cuando miramos respetuosamente a los antecesores, lo hacemos por respeto, pero porque queremos estar despiertos cuando las señales de lo que puede llegar a ser nuevo y nos aporte y nos sorprenda a cada una de nosotros, estén presentes, para copiarlo rápido, porque las ideas no pasan dos veces. Entonces, cuando uno tiene una idea hay que copiarla en el momento, grabarla en el celu. Y las ideas son así, son como fugaces, y hay que andar a la casa con Z de esas ideas, porque esas ideas son reflejos también de la vida, son reflejos o brillos de la vida que vivimos, de los enormes desafíos que tenemos, que tendremos. Y bueno, para seguir desde la ciencia que practicamos, desde la disciplina y la profesión que tenemos, contribuyendo a crear un mundo mejor que el que tenemos, que el que hasta ahora pudimos lograr, tan injusto, tan desigual, tan lleno de sufrimientos innecesarios. Y yo creo que Pichón Rivière nunca dejó de pensar que en el trasfondo de toda ciencia está la mejora de la existencia humana, como él dice, ¿no? Hacer más plena la existencia humana, aumentar la salud en la comunidad concreta con la que se trabaja. Bueno, con esto me parece que estaría bien, aunque deje algo ahí, y les agradecemos muchísimo que hayan estado. Les paso a Silvia. Quería comentarles que cuando
se planteó el inicio del libro, siempre se negó a la idea de que podía haber un prologuista, porque la estatura de Pichón no daba para que otro le prologara nada. Por eso es una introducción. ¿No? Y creo que eso tiene una cosa de mucho valor, tanto local como... La palabra prólogo tiene un solo dueño, Sí. y es de Pichón Rivière, así que tiene una introducción. Queremos agradecer a la familia Pichón Rivière, queremos agradecer a Elena Pus del instituto que estuvo a cargo de las fotos, a Martín El César y su equipo por la filmación, a Diego Cáceres de Banca Pueblo por el streamer, a la Biblioteca Nacional, al director de la Biblioteca Nacional, Juan Sauturín, y al responsable de Cultura, Guillermo David, a los encargados y encargadas del área técnica de la biblioteca, a las y los secretarios de las distintas oficinas que hicieron posible este encuentro con el sonido, desde ya muchas gracias, a Astra, quien nos acompañó con el auspicio, y a las distintas asociaciones y grupos que nos enviaron su adhesión. A los alumnos y alumnas de las escuelas de psicología social, a los docentes y a las autoridades correspondientes. A todos los que contribuyen diariamente con sus prácticas, su estudio, esfuerzo y pasión a la psicología social pichoniana. Tenga el lugar que se merece, contribuyendo a la salud mental y a la adaptación activa de los sujetos individuales y colectivos. Desde ya agradecemos mucho su presencia y su acompañamiento.